Ya estamos al aire. Acá tuvimos un accidente con Nacho que cabeció los micrófonos por ponerse los atuendos especiales de la festividad del 10º programa del Triple de Miga. Bueno, no ¿te parece? Presenta vos a nuestra invitada y de qué va a charlar. Dale, voy presentando mientras yo veo si puedo solucionar esto, ¿no? Todo tiene solución acá. Bueno, estamos acá, ya está acá en la cámara, la pueden ver, a Carolina, mi compañera de maestría, mi amiga que mañana me va a llevar a Quilmes, así que la tengo que tratar bien porque si no, no me va a llevar a Quilmes, que tenemos una comida, y nos va a introducir un poco en el pensamiento de Rodolfo Walsh, que es un filósofo, Rodolfo Kusch, perdón, que es un filósofo argentino, que habló mucho, lo poco que pude investigar un poco para estar más o menos al tanto. Es un tipo que está tratando de buscar pensar la realidad americana desde lo local. Es un pensamiento situado desde la realidad local y un pensamiento más vinculado con el saber popular. Así que bueno, no digo más para no decir burradas y ya le dejo el micrófono a Carolina para que nos introduzca en el pensamiento de Rodolfo Kusch. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien. ¿Sí? Ahora vamos a hacer unos auriculares. Que se sienta en radio, ¿no? No sé qué voy a escuchar por acá, pero bueno. Ahí. Ahí estamos, excelente. Bueno. Bien. Rodolfo Kusch es un filósofo que, bueno, desde América, ¿no? Decimos, intenta producir, como vos bien decías, un pensamiento situado en nuestro suelo. Esta búsqueda lo podemos pensar de esta manera. Quizás si nosotros decimos filosofía y nos ponemos a filosofía, quizás una gran parte se produjo desde una cultura en particular que es Occidente, ¿sí? Y si quizás vamos nosotros a estudiar filosofía o nos proponemos leer a distintos filósofos, quizás en lo tradicional o inclusive en la formación universitaria, la mayoría del tiempo uno está leyendo a personas que producen también desde una cultura y desde un lugar que tiene que ver con Europa, ¿sí? Y quizás no toda Europa. Entonces, Rodolfo Kusch, como así también otros, porque no es el único pensador que se propone esto, pero Rodolfo Kusch de una forma en particular, lo que hace es, bueno, partir de la pregunta de si hay un pensamiento propio de América, y quizás si este tiene alguna particularidad que sea específica desde nuestro suelo. Entonces, él a través de esta pregunta, lo que resulta interesante y me parece que muy valioso de Rodolfo Kusch es que él, en realidad cuando decimos el pensamiento de Rodolfo Kusch, yo creo que es un puente hacia el pensamiento de América y no solo el propio. ¿Sí? Y esto que acabo de decir quizás lo van a entender a partir de que empiece a contarles algunas cosas. ¿Qué fue lo que pensó Rodolfo? Exacto, porque Rodolfo Kusch lo que hizo fue justamente, bueno, él nace en Buenos Aires, ¿sí? También falleció en Buenos Aires. ¿Qué fechas más o menos? Y estamos hablando nació creo que en el 1922, y fallece en el 79. Igual lo pueden corroborar, creo que más o menos es en esos años. Y bueno, Rodolfo Kusch vivió mucho tiempo, o sea, primero se fue a la Universidad de Salta y luego estuvo viviendo sus últimos años en Jujuy. También esto tiene que ver con no solo una cuestión propia de su búsqueda, sino también por lo que estaba pasando en el país y bueno, las dificultades que él tenía para justamente expresar su pensamiento, porque era mal visto por su metodología, por su pensamiento también. Y bueno, cuestión que Rodolfo Kusch produce a partir de vivir y dialogar con las personas del norte de nuestro país. Y es a través de esos encuentros, de ese encuentro,
que él va a decir que hay un pensamiento propio de América. Y una de sus obras más famosas se llama América Profunda. Es decir, que habría una América profunda. Entonces, bueno, podríamos preguntarnos cuál es, dónde está esa América profunda. En parte, podríamos decir que, bueno, él ahondó mucho en lo que sería la filosofía andina y la cosmovisión de los pueblos no solamente del norte de nuestro país, sino también de Bolivia. Perú. Sí, Perú. Él estuvo bastante en Bolivia. Pero también él habla de en qué medida en Buenos Aires, porque también habla de la forma de vivir en Buenos Aires, que también existe algo propio de América, que quizás aparece, pero en otra forma, de otra manera. Algunas de las cosas que él va a decir entonces es que la filosofía tradicionalmente, y bueno, desde Occidente, la filosofía occidental se preocupa por el ser. Es decir, que la pregunta es sobre el ser, sobre el sujeto, sobre el ente, ¿sí? Todas las preguntas que más atravesaron la filosofía occidental. Y él va a decir que en América, o desde América, podemos proponer otra dimensión, que es la del estar, y que sería preontológica, o sea, previo al ente, previo al ser. Y va a decir que para ser hay que saber o poder estar. Bien, me gusta, pero quiero ¿Sí? entender. Entonces ahí voy un poco, yo les estoy diciendo el gran título, y un poco de lo que él va a escribir, va a intentar caracterizar, que además, si ustedes quieren leerlo, es la forma en la que él escribe es también literaria, y él esto lo hace explícito. Con lo cual es una lectura hasta llevadera y misteriosa, ¿sí? Porque trata también de que de esa forma podamos entrar en esas profundidades de América, ¿no? Con lo cual ustedes no van a encontrar una parte, un apartado donde dice estar, 2 puntos, y es la única forma en la que lo van a ver, sino que es algo que uno también empieza como a buscar en las profundidades de los textos de Kusch. En mi caso personal, bueno, yo estudié psicología, trabajo en la línea de la psicología comunitaria, y por eso, bueno, empecé a meterme en realidad en el tema del arte, ¿sí? Es decir, yo trabajo cuestiones que tienen que ver con el arte, bueno, ahora estoy investigando en temas de arte terapia en el IUNA, y así es como llegué a Rodolfo Kusch, porque él trabajó también cuestiones del arte y el arte desde América. Cuestión que me parece también interesante eso, ¿no? Cómo en este momento el pensamiento de Rodolfo Kusch se está revalorizando no solamente desde la filosofía, sino desde distintas disciplinas y distintos lugares para hablar, por ejemplo, de lo que decíamos, esto de el pensamiento situado, esto de el ser y el estar, que ahora voy a contar, y también algo que voy a hablar después de esto de el hedor de América, que es una categoría que quizás puede ser interesante y... No es un nombre, no es un nombre de una persona, sino que es el hedor. Hedor, ¿sí? Y es un tema sobre el que, bueno, hice una pequeña indagación, investigación, que quizás también es interesante. Tengo una pregunta esta. ¿Existe un pensamiento que es americano y es compartido por todo el continente? O sea, ¿de qué manera podés unificar distintas visiones? Vos estabas diciendo que habló un poco de Buenos Aires, pero Buenos Aires o las ciudades más cosmopolitas de las grandes ciudades de América, quizás parecieran los países más grandes, que son varios países en uno. No sé si existe un pensamiento único. Y dentro de la categoría también de este pensamiento situado, es situado en América, situado en Buenos Aires, situado en una ciudad, en el campo. ¿Hasta dónde podés reducir el lugar desde donde vos analizás la realidad o la ves? Bueno, esto del situarse tiene que ver también con esto que decía del estar. En principio, tengo que decir que Kusch trabaja, inclusive es una antropología filosófica, porque trabaja mucho sobre la cultura. Él va a decir que él piensa que tiene una concepción de cultura como una entidad que uno lo puede observar desde la forma en la cual las personas se suenan las narices hasta cómo resuelven o piensan la economía.
Entonces esto de situado uno lo puede pensar de varias maneras. Kush no va a decir que hay una sola América, y bueno, desde mi lugar tampoco te podría decir bueno, que es algo homogéneo. De hecho, inclusive una comunidad no es un ente homogéneo tampoco, no es algo homogéneo, sino que hay un montón de aspectos que uno puede mirar. Quizás a lo que se refiere esto del pensamiento situado tiene que ver con que él piensa la cultura como una forma de habitar el espacio. Entonces él va a decir que incluso podemos hablar de geocultura.